China y Europa inician conversaciones sobre los aranceles. Nvidia se situaba de nuevo en el tercer puesto del ranking de empresas con mayor capitalización bursátil. ¿Qué podemos esperar del mercado de la vivienda en Estados Unidos? M-Coins, activos del mundo real, RVDA y la inteligencia artificial han dominado el primer semestre del 2024. Que la evolución del mercado del carbón ha experimentado una caída en los precios en el contexto de la producción récord. Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de actualidad del mes de junio del 2024. Como siempre, este vídeo está compuesto de dos partes, una primera parte donde vamos a estar viendo las noticias más relevantes del pasado mes de junio y en segundo lugar vamos a estar viendo la evolución de los principales mercados para que con estos dos conocimientos puedas convertirte en un mejor inversor o inversora. También recuerda que este vídeo viene acompañado de un informe exclusivo totalmente gratuito, pero como digo, es exclusivo para los suscriptores, así que si todavía no estás suscrito o suscrita y quieres recibir ese informe donde además doy tips de inversión y otras muchas cosas interesantes, lo tienes en la descripción del vídeo, así que vamos a por ello. Como te decía, comenzamos con la primera parte de este vídeo, que son las noticias más destacadas de cada una de las temáticas que solemos cubrir en estos vídeos. La primera es el aspecto macroeconómico. El 25 de junio sería una noticia que se titulaba «Hay lugar para la tregua, China y Europa inician conversaciones sobre los aranceles». La disputa entre Europa y China por los aranceles sobre los vehículos eléctricos provenientes del gigante asiático ha dado un giro. Aunque en un principio parecía una negativa, ahora se ha convertido en una negociación abierta. El gobierno chino ha solicitado a la Comisión Europea que cancele los aranceles antes de la fecha límite del 4 de julio. Ambas partes han iniciado conversaciones y las puertas están abiertas a la negociación. Si los aranceles se mantienen, los coches cero emisiones fabricados e importados desde China podrían enfrentarse a un arancel de hasta el 38,1%. China está buscando el apoyo de empresas como Mercedes-Benz e incluso BMW para poder presionar a la Unión Europea a retirar los aranceles con la amenaza de aumentar sus propias tasas a vehículos europeos. Mientras tanto, las tasas arancelarias europeas aún son provisionales y la Comisión tiene hasta noviembre para decidir si las hace permanentes. La marca más afectada, SAIC, SAIC, propietaria de MG, podría haber mitigado el impacto debido a que una parte significativa de sus ventas en Europa son de coches con motores de combustión o híbridos y, por lo tanto, no sujetos a los aranceles. De hecho, es probable que esta marca de coches, MG, te suene debido al gran crecimiento en ventas en España en los últimos meses. Como ves en pantalla, el año pasado sus ventas se multiplicaron por 3 y uno de sus modelos se ha colado en el ranking de los coches más vendidos. En conclusión, esta negociación es crucial para las inversiones en el sector automovilístico, ya que la imposición de aranceles podría afectar significativamente a los precios y las ventas de vehículos eléctricos en Europa. Si inviertes en empresas de dicho sector, es recomendable seguir de cerca estas conversaciones, puesto que su resultado puede influir en el valor de tus inversiones. Como siempre, te recuerdo, diversificar tus inversiones es clave para poder mitigar riesgos asociados a decisiones políticas y arancelarias como estas que te he comentado. Pasamos ahora a hablar de bolsa. El 19 de junio salía la noticia de nuestra ya gran querida y frecuente del canal Nvidia que pues el frenesí por estas acciones había hecho que se convirtiera en la empresa más valiosa del mundo. Como estás viendo ahora en pantalla, en base a la información del 27 de junio, Nvidia se situaba de nuevo en el tercer puesto del ranking de empresas con mayor capitalización bursátil. Pero la verdadera noticia es que el pasado día 18, que salió a la luz el 19, y tras una subida en el precio de sus acciones que catapultó su cotización a máximos históricos, Nvidia llegó a situarse a la cabeza de la clasificación en primer puesto de empresas más valiosas por delante de los gigantes Microsoft y Apple. Visto lo visto, no sería nada de extrañar que unos días o semanas desde aquí su liderazgo en este ranking se vaya acentuando. Chris Penrose, jefe global de desarrollo de negocios para empresas de telecomunicaciones de Nvidia, afirmó que estamos todavía en las etapas más tempranas del desarrollo de la tecnología IA, a la que le queda muchísimo crecimiento por recorrer. Es lógico pensar que a medida que las empresas adopten la inteligencia artificial, todo lo relacionado con ellas, es decir, aplicaciones, equipos, etc., también experimenten un gran crecimiento. Y con ello, con el mercado más desarrollado, es probable que la competencia de Nvidia y otras empresas que actualmente están liderando el sector vean incrementar su competencia. Así que es algo a lo que debemos seguir muy pendientes. Vamos ahora a hablar del sector inmobiliario. ¿Qué podemos esperar del mercado de la vivienda en Estados Unidos en el segundo semestre del 2024 según expertos inmobiliarios? Pues bien, en general el pronóstico para el mercado inmobiliario para los próximos meses es más bien optimista, pero ni mucho menos para tirar cohetes tampoco.
En general, el pronóstico para el mercado inmobiliario para los próximos meses es más bien optimista, pero ojo, que tampoco es ni mucho menos para tirar cohetes. Se espera que la oferta de inmuebles aumente ligeramente, lo que podría presionar a la baja los precios, ya sea el juego de la oferta y la demanda. Aunque el problema con los elevados tipos de interés que afectan directamente a las tasas hipotecarias todavía está lejos de volver a niveles más comedidos, esta situación hace que los actuales propietarios de vivienda difícilmente quieran adquirir una nueva propiedad, por la cual su financiación con los elevados intereses hipotecarios actuales no es nada atractiva y es lo que está condicionando un poquito el mercado. Si vemos este gráfico de la evolución de las tasas de interés de las hipotecas fijas a 30 años, observamos claramente cómo en el momento actual el coste de financiar la compra de una vivienda está en niveles todavía muy elevados, lo que supone un claro freno para el sector inmobiliario, en este caso estadounidense. Aunque con diferencias, la situación en Europa y en España tiene ciertas similitudes con la que tiene lugar en Estados Unidos. Es algo que ya analizamos en uno de los últimos resúmenes de actualidad mensual y bueno, pues seguiremos obviamente de cerca su evolución para informarte de futuras novedades. En ese sentido, ya te he comentado que el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en junio, entonces habrá que ver lo que hace en este caso Estados Unidos de aquí a unas semanas. Pasamos ahora a hablar de criptomonedas. Aquí la noticia más interesante y más destacada es que los meme coins, activos del mundo real, RVDA y la inteligencia artificial han dominado el primer semestre del 2024. Como ya sabes, las criptomonedas están en auge. En su conjunto empezaron el año con fuerza, aunque es cierto que en las últimas semanas hemos visto algunas correcciones en el precio de muchas de ellas, algo que, como te digo, era de esperar porque los mercados ya habían anticipado ese halving y esas adopciones de los ETFs sobre el Ethereum. Con todo, es interesante ver qué sectores dentro de las criptomonedas son los más crecientes y que han experimentado un mayor auge en lo que va de año. En esta infografía de BitEye se observa cómo las meme coins de una forma muy destacada, pero también otras criptomonedas como la RWA y las relacionadas con la IA son las que han tenido un mayor crecimiento. Por si te has quedado un poco a cuadros con el término RWA, este viene del inglés Real World Assets y hace referencia a los tokens digitales respaldados por activos físicos o tangibles como bienes inmuebles, metales preciosos, materias primas u otro tipo de activos en el mundo real. La idea es utilizar la tecnología blockchain para poder representar y facilitar la negociación de estos activos tradicionales, proporcionando mayor liquidez, transparencia y accesibilidad a los inversores. Por otro lado, las meme coins que han encabezado con diferencia el ranking del sector cripto con mayor crecimiento en lo que va de año están creadas como una especie de parodia, de ahí su denominación de meme coin, y su valor suele estar impulsado más bien por la popularidad en redes sociales que por la utilidad o la tecnología subyacente. Un popular ejemplo es el Dogecoin, que comenzó como una sátira de las criptomonedas, pero ganó un valor significativo debido al apoyo de la comunidad y figuras públicas como el mismísimo Elon Musk. Es cierto que, más allá de sus connotaciones de humor, algunos proyectos considerados meme coins sí que ofrecen una utilidad real como medios de pagos digitales, como ejemplo, pero no siempre es el caso. Y aquí me gustaría advertirte de que no te dejes llevar por estas impresionantes rentabilidades de las meme coins para lanzarte a invertir en este tipo de criptomonedas sin un exhaustivo análisis previo. Y te explico el porqué con el siguiente ejemplo. La meme coin WEN, con una capitalización de alrededor de 76 millones de dólares, vio como su precio se incrementó más de 500% en apenas un mes entre febrero y marzo del 2024. Pero tras tocar máximos en su cotización, desde entonces hasta hoy su precio se ha desplomado cerca de un 80%. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues que las meme coins han experimentado globalmente notables ganancias en lo que va de año, tal y como veíamos en el anterior ranking, pero del mismo modo que pueden subir como la espuma por la falta de sustento y de un proyecto serio en muchas de ellas, también pueden desaparecer casi de la noche a la mañana. Así que hay que tener cuidado y si se escogen bien se puede ganar mucho dinero con las criptomonedas. Vamos ahora con las inversiones alternativas. Aquí la noticia es que la evolución del mercado del carbón ha experimentado una caída en los precios en el contexto de la producción récord. En mayo los precios del carbón subieron ligeramente después de una caída del 8% en el primer trimestre del 2024. Sin embargo, los precios han caído más del 60% desde sus picos en el 2022 en Australia y Sudáfrica, como vemos en el gráfico. Esto se debe a la actividad económica débil y a los precios más bajos del gas que afectaron negativamente la demanda del carbón en el sector eléctrico. A pesar de esta caída significativa, los precios siguen por encima del promedio del periodo entre el 2015 y el 2019. En el 2023 el consumo mundial del carbón alcanzó un máximo histórico, aumentando en 120 millones de toneladas, es decir, un 1,4% en comparación con el 2022. Sin embargo, el crecimiento de la demanda se desaceleró debido a la actividad económica global débil
fósil, la alta penetración de la electricidad renovable y los precios más bajos del gas natural después de que ya habíamos incorporado la invasión de Ucrania por parte de Rusia. China y la India representan actualmente en torno al 70% del consumo total, mientras que tanto Estados Unidos como la Unión Europea desde el 2023 han empezado a reducir su consumo de carbón, prefiriendo energías más limpias. Si ampliamos miras y vemos cómo se repartió el consumo energético en todo el mundo el año pasado, vemos cómo el petróleo, el gas natural y el carbón siguen siendo las fuentes principales de energía. Mientras tanto, las renovables todavía juegan un papel secundario, aunque cabe decir que en algunos países como Islandia o Costa Rica, por citar solo un par de ejemplos, ya son la fuente principal de energía. En conclusión, la tendencia a la baja en los precios del carbón podrían afectar a las inversiones en esta materia prima y sus derivados, pues si bien la demanda sigue alta en algunos países, la transición hacia fuentes de energía más limpias y la mayor penetración de las renovables podrían seguir presionando los precios y quizás su producción a la baja. Habrá que seguir el mercado de cerca para ver cómo evoluciona. Y hablando de evolución, antes de pasar a ver la evolución de los principales activos, así como los datos macroeconómicos más relevantes, permíteme solo un momento para explicarte que este vídeo viene acompañado, como te decía en la introducción, de un informe exclusivo que reciben únicamente los suscriptores de nuestra lista privada. En este informe, además de recoger todas esas noticias que hemos visto a lo largo de este vídeo con sus respectivos enlaces, por si quieres profundizar todavía más, también tendrás contenido extra que no comento en este vídeo. Recursos adicionales como otras noticias complementarias muy curiosas, vez importantes, también otras secciones que van variando cada mes, de las cuales podrías sacar información muy valiosa y muchas otras cosas, ¿vale? Así que si ya estás dentro no tienes que hacer nada porque lo recibes automáticamente por formar parte de nuestra lista privada, pero si todavía no estás dado de alta, tienes en la descripción del vídeo, en el primer enlace o si no en la tarjeta que aparece ahora en pantalla, el link para poder apuntarte, recibirlo completamente gratuito, pero eso sí tienes que estar dado de alta para recibirlo y creo sinceramente que te va a aportar mucho, igual que le está aportando ya a las decenas de miles de personas que lo están recibiendo. Y aclarado esto, ahora ya sí vamos a pasar a ver la evolución de los principales activos en el mes de junio. Vamos a por ello. Ya estamos por aquí para ver la evolución de los principales mercados. Esto que voy a mostrar aquí en general es datos no a cierre de mes, sino a cierre de sesión del 26 de junio, por lo tanto 2 sesiones antes de finalizar el mes, pero bueno, los datos no suelen cambiar excesivamente de una sesión a otra, a menos que haya un pico de volatilidad por algo inesperado, que en principio no debería ser el caso, así que nos sirve para darnos una buena idea de conjunto. Aquí lo que tenemos es el índice SP500 que, como vemos, en el mes de junio hasta el 26 de junio al cierre había aumentado un 3,80%, por lo tanto volviendo a marcar nuevos máximos históricos en línea con la trayectoria que lleva desde prácticamente finales del 2022. Comportamiento muy similar para el Nasdaq, en cuyo caso un aumento de más 6,39%, entre otros movido por ese impulso que está teniendo Nvidia y muchas otras de las grandes capitalizaciones tecnológicas del mercado. Si nos vamos a ver el Dow Jones Industrial Average, vemos que la situación es ligeramente diferente porque aquí esto es un índice con menos empresas que los dos anteriores que te he presentado y además son otro tipo de empresas que no incluyen tanta exposición a los mercados tecnológicos, que son los que están teniendo más auge, y de ahí que en este caso, en lo que va de mes de junio, ha habido un aumento de 1,14%, pero no estamos todavía en máximos históricos. No estamos lejos, pero no estamos ahí todavía. De todos modos, las figuras chartistas que se están dibujando son relativamente similares a los otros dos mercados que hemos visto anteriormente en Estados Unidos. En Europa estamos cerca de máximos históricos también para lo que respecta al DAX, a la bolsa alemana. En este caso vemos una pequeña vela roja, menos 0,12%, por lo tanto podríamos decir que prácticamente se ha quedado a cero el mes y aquí, bueno, pues cerca de los máximos históricos. Situación algo diferente en Francia. Te puedes estar dando una idea de por qué esta bajada que vemos aquí de un 4,80%, vamos a verlo en temporalidades diarias para que entiendas el por qué vemos aquí esta fortísima bajada, ¿no? Debido precisamente a los resultados de las elecciones europeas, con ese temor a la extrema derecha que se ha visto reflejado en los mercados con, como ves aquí, un gap, como vemos la diferencia entre el precio de cierre del viernes y el precio de apertura del lunes,
las velas no se solapan, sino que ha habido un espacio, eso es lo que se conoce como un gap, porque ha habido noticias muy importantes durante el fin de semana. En este caso, el 9 de junio hubo elecciones europeas en toda Europa, pero en Francia los resultados de estas elecciones europeas han conducido a que haya elecciones nacionales para elegir nuevo presidente de la República, y por lo tanto, como hay ese temor a que pueda ganar la extrema derecha, esto ha afectado a los mercados, aunque una vez esas reacciones primeras, ¿no? Poco a poco el mercado ha ido recuperando, pero como te decía antes, cerca de un 5% de bajada, que para un índice nacional es una bajada muy importante como consecuencia de lo que está pasando a nivel político en el país. Si nos vamos a las materias primas ahora, en concreto el oro, vemos aquí un mes de pausa, prácticamente se ha quedado a cero, una ligera evolución del 0,27% el oro frente al euro. Es normal, como vemos aquí, había aumentado mucho el precio de cotización del oro en lo que va prácticamente desde que se dio ese pistoletazo de salida, que os llevo meses diciendo, oye, que hay aquí una figura chartista que está indicando que podemos ver un despegue del precio del oro. Bueno, pues desde ese momento cerca de un aumento del 20%, entonces es normal que este mes se lo tomará de descanso, porque después de estas fuertes subidas, donde hemos visto meses de cerca de un 10%, que para el oro, un activo que normalmente históricamente tiene menos volatilidad que las bolsas, pues es un aumento muy importante. Entonces esta pequeña pausa era más que deseable y muy previsible también. Si recuerdas lo que te comenté el mes pasado, tocamos el tema del Brent, el petróleo, y había dibujado esta figura chartista, que es la misma que habíamos trazado el mes pasado, y dije, bueno, pues lo más probable es que después de esta bajada que hubo en mayo de cerca de un 5%, haya una subida, ¿no?, que vaya a tocar esa resistencia que había trazado, y que a partir de ese momento ya veamos cómo evoluciona, ¿no?, si rompe directamente o si sigue tanteando esa resistencia a la espera de que se pueda dar un aumento. Entonces, una vez más, no tengo la bola de cristal, pero era bastante previsible que el precio del petróleo aumentaría, y aquí lo hemos visto, 4,45%, y tachan por arte de magia, ¿dónde está cerrando el mes? Bueno, pues precisamente justo en esta resistencia. Entonces, si entiendes los mercados, puedes sacar grandes rentabilidades. Yo, por ejemplo, como me posicioné, bueno, pues conseguí añadir esta rentabilidad para este activo, para este mes en concreto, y lo mismo se puede hacer con muchos otros activos. El Bitcoin lleva una bajada de cerca de un 10% en junio, y de nuevo muchas personas que están diciendo, Andrea, pero ¿qué hay del halving? ¿No se suponía que iba a ser el pistoletazo de salida? Y una vez más os digo lo mismo, sí, históricamente el halving supone el pistoletazo de salida, pero no es que llegue el halving y ¡pum!, ese mismo día despegue el mercado, no, al revés. Ya sabíamos cuándo se iba a producir el halving, entonces los mercados habían subido muchísimo, lo estamos viendo aquí desde comienzos de año. El Bitcoin hasta justo antes del halving había subido más de un 60%, entonces era normal que el mercado se tome un respiro, ¿vale? ¿Esto quiere decir que vaya a bajar el mercado? No, no necesariamente. De hecho, es que si echamos la vista atrás, vemos el comportamiento de ciclos anteriores, vemos cómo durante la fase de crecimiento, de consolidación, ¿no?, ha habido meses en rojo, y es normal, forma parte de los ciclos, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí veníamos de un mercado de esta bajada, este cripto invierno, ¿no?, un aumento, luego una pausa de 8% antes del siguiente aumento, ¿vale? Cada ciclo es diferente, cada uno se comporta de una manera distinta, y el modelo Stock to Flow Model puede a lo mejor fallar. Simplemente ten en cuenta que por la función y el funcionamiento de los mercados de las criptomonedas, y sobre todo el halving del Bitcoin, todo indica que vaya a poder seguir subiendo, y mucho, ¿vale? Entonces yo personalmente esto lo veo como un punto muy interesante de entrada, pero luego cada uno debe tomar sus propias decisiones para poder pues posicionarse en base a lo que sea su tolerancia o su aversión al riesgo. Si nos vamos a ver el Ethereum, aquí vemos que para el mes de junio bajadas de también aproximadamente un 10%, de nuevo muy previsible después de ese aumento de cerca de un 25% que tuvo lugar en mayo a raíz de la adopción de los ETFs spot sobre el Ethereum, ¿vale? Así que es totalmente normal, se tiene que tomar un respiro antes de poder seguir intentando alcanzar los máximos históricos que se vieron a finales del 2021, antes de que llegara ese cripto invierno. Por lo tanto, hay muchísimo potencial todavía de revalorización para activos como el Ethereum y otras gemas que empezaremos a ver cuando llegue esa altcoin season y empiece a haber abundancia de oportunidades de inversión para las personas que sepan buscarlas y entrar y salir en los momentos adecuados.
Si nos vamos ahora a algo mucho más tangible, pero menos volátil, tenemos aquí la evolución del precio de la vivienda en España. Ya sabes que siempre tienen un mes de retraso estos datos, así que datos de mayo del 2024, vemos como la evolución de un aumento de un 1% y en el último año, 12 meses, 7,3%, así que bueno, pues sigue esa tendencia alcista que llevamos viendo desde hace ya bastantes años también para el sector inmobiliario, que obviamente bueno, pues se verá impactado por las noticias que te he estado comentando en inicio de vídeo. Si nos vamos ahora a hablar de datos macroeconómicos, datos de inflación, la inflación en Estados Unidos se ha reducido ligeramente, lo cual es algo positivo. Todavía no está totalmente controlada, pero sí que hay un pequeño descenso, lo cual es algo positivo. En lo que respecta a la zona euro, estamos en datos más comedidos, por eso el Banco Central Europeo ya bajó los tipos en junio, volveremos a hablar de esto justo ahora mismo, entonces estamos en 2,6% en Europa. En lo que respecta precisamente, como te digo, a los tipos de interés, aquí vemos el tipo actual del Banco Central Europeo, 4,25, anteriormente era de 4,50 porque el 6 de junio, con efecto al 12 de junio, el Banco Central Europeo decidió bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, 0,25%, y bueno, pues habrá que ver si esa era la primera de múltiples bajadas que seguirán. Vemos aquí que la próxima reunión es el 18 de julio, o si es una primera pausa, a ver cómo reaccionan los mercados antes de tomar decisiones de reducción en los próximos meses. En lo que respecta a Estados Unidos, tenemos aquí que la próxima reunión es el 31 de julio. Estaremos muy pendientes a ver si la Fed baja también los tipos de interés o si prefiere esperar a que esté todavía más contenida la inflación antes de bueno, pues posicionarse al respecto. En cualquier caso, obviamente será una noticia que seguiremos muy de cerca y que te compartiré. En ese sentido, si todavía no estás suscrito al canal, asegúrate de que lo haces y que actives las notificaciones para recibir cualquier vídeo en cuanto lo publico, que se vienen cosas muy interesantes por aquí. Por último, vamos a tocar el tema del PIB. Para Estados Unidos no tenemos datos actualizados todavía para junio, así que son los mismos que ya te había mostrado en el vídeo anterior. Vemos como el PIB está por debajo de lo que eran las estimaciones, ¿vale? Así que habrá que seguir también este dato muy de cerca. Y para la zona euro, aquí vemos como sí que tenemos datos de junio, 0,3%. Y con esto podemos pasar a ver las implicaciones de estos datos macroeconómicos en el desempleo, que es un indicador también del estado de la economía. Vemos que con los datos de junio la tasa de desempleo en Estados Unidos es ligeramente superior tanto al dato anterior como a lo que era la previsión, por lo tanto, de nuevo pueden estar sonando las alarmas, ¿vale? De nuevo es un 0,1%, entonces no es algo desbocado, pero es algo a seguir muy de cerca. Y en Europa no tenemos todavía los datos porque último dato es de 30 de mayo, ¿vale? Están al caer los datos, pero bueno, pues si seguimos con esa tendencia, el paro en el mes de mayo estaba en mínimos de la zona euro, como vemos aquí, de bueno, pues los últimos prácticamente 30 años, lo cual es un dato muy positivo y habrá que ver si sigue esta tendencia. Pero bueno, por el momento los datos macroeconómicos están correctos, hay que seguirlos de cerca, pero no hay nada que haga que nos tengamos que preocupar en exceso. Obviamente, a nivel geopolítico hay muchas cosas que están ocurriendo ahí fuera, cosas que afectan a las bolsas, pero a veces para bien y a veces para mal. Simplemente de lo que se trata es de saber operar los mercados para encontrar siempre buenas oportunidades de inversión independientemente de la tendencia del mercado. Y hasta aquí el repaso de la actualidad económica para este mes de junio del 2024. Como siempre, estoy muy pendiente de vuestros comentarios, así que no dudéis en decirme en la caja de comentarios cómo veis vosotros evolucionar el mundo, si creéis que en julio vamos a tener mercados más tranquilos, va a haber más noticias relevantes o cómo lo enfocáis, que siempre me gusta saber de vosotros. Así que eso era todo por mi parte. Recordad que si queréis recibir los contenidos adicionales del Club de Inversor que no están disponibles en abierto en YouTube, lo tenéis en el primer enlace de la descripción del vídeo. Y hasta el próximo, te deseo unas muy felices inversiones.